Es un tema bien complicado, pero a veces es súper claro, ¿no? Y creo que hablamos algo también en algún curso del tema de los acúfenos. Es un tema súper interesante, donde, como ella me decía ahora, bueno, ella sentía, en general sentía una cascada y sentía esto, un ruido similar a esto, ¿no? Y bueno, siempre hay relación con la realidad de los acúfenos, con algo que yo no quiero oír o no me impide oír otras cosas en mi propia vida. Y estaba muy lindo esa descripción que tú estabas dando, ¿no? Que decía, no, ella se dio cuenta que lo que no había podido estar escuchando era a sí misma. No se estaba escuchando a sí misma, ¿no? Lo que no te permitís hacer, ¿no? Lo que no te permitís hacer, claro. Y hay algo sobre todo que es muy fuerte, ¿no? Y yo siempre cuento yo daba unas charlas en una ONG que se llamaba Sola Ayuda, charlas abiertas, y un día viene un señor y dice, yo soy sordo. Ah, muy bien, sordo, sí, sordo, total, no oigo nada. Ah, muy bien. ¿Y cómo, por qué no oye? Y porque tengo un ruido ahí permanente que no me deja oír. ¿Y desde cuándo fue ese ruido? Más o menos, ¿desde cuándo que le vino ese ruido? Dice, bueno, ese ruido yo no lo tengo bien claro, pero sí, en el fondo sí, me vino desde que yo me fui a vivir a España. Yo me fui a vivir a España, yo viví acá, y por problemas económicos, en el 2002, tuve que ir a vivir a España. Muy bien. Y a ver, ¿y qué le pasó? Y nada, y yo cuando llegué a España ya oía mal, ya tenía problemas, ya oía muy mal, y ya tenía inconvenientes. ¿Cómo cuando llegué a España? Sí, cuando llegué a España ya tenía problemas. Ah, bueno, a ver, y dígame, ¿cómo es el ruido ese? ¿No? No sé, es un ruido permanente, ¿no? Motor, motor, sí, como turbina. Bueno, ¿qué quiere decir? Ah, sí, es algo así. Ajá. Cuénteme cómo fue su viaje. Nada, el viaje, no sé. Fui todo el viaje llorando. Porque no sabía cuándo iba a volver. Fui todo el viaje llorando. Obvio. Y él lo que oyó los siguientes 7 años fue el ruido del motor. Y nada más. Porque ese fue el mayor dolor de su vida. Después tuvo como 4 años y no vino. Entonces fue una carga muy grande eso. Y a partir de ahí, ese ruido que o yo lo quiero retener, en algunos casos, no es por supuesto, o como en este caso, no me lo puedo sacar de encima. No me lo puedo sacar de encima. Fue demasiado fuerte para mí, fue demasiado importante y no lo puedo soltar. No lo puedo soltar. Sigo pagando aquel dolor y recordándome a mí mismo todo el tiempo. No puedo escuchar nada, solo ese ruido que me provocó ese dolor o ese estrés tan grande. Y el estrés tan grande ese era el irse, obviamente, a vivir a otro país sin tener seguridad de cuándo iba a regresar. Si es que iba a regresar. Y por supuesto dejar toda su familia acá. Su esposa, sus hijos, todo. Y son casos muy importantes, ¿no? Tenemos ahí, así tenemos por ejemplo, de acúfenos, y también había otro caso bien interesante, similar, donde otra persona tenía un inconveniente también perdió una pierna, ¿no? Pequeño detalle, ¿no? Perdió una pierna y obviamente perdió la pierna esa porque también hizo sacar con su familia y se fue. Y después que lo hablamos un rato, me dice, ya me di cuenta de lo que era, yo nunca tuve que hacer eso, nunca debía haber hecho eso, yo no sabía
cuando había despegado el avión a los 10 minutos yo ya sabía que era lo peor que había hecho en mi vida y que eso me iba a costar toda la vida. Entonces, increíblemente, es tan grande el estrés, pero tan grande y tan poderoso que el cerebro dice, no, yo te lo voy a recordar y me voy a asegurar de que no vuelvas a dar un paso como ese, nunca en tu vida. Y si yo lo visualicé como un paso que nunca debí dar en mi vida, dice, bien, ahora vas a perder una pierna, no vas a poder dar nunca más un paso como ese. Yo me aseguro a mí mismo de no hacerlo. Muy fuerte. Pero el transgeneracional también pesa. A veces viene... Enorme. Estamos... Enormemente. Proyecto sentido de alguien que no Obvio. tenemos ni idea. Obvio. Y la programación que hay detrás de eso es muy grande, en general. Muy fuerte, ¿no? Eso tiene mucho que ver. Acúfenos, bueno. Acúfenos es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Sonidos que, de una manera o de otra, yo tengo que retener, ¿verdad? Que tengo que retener para no olvidar. Pero no sé cuándo me empezaron, hace muchos años. Bueno. ¿Sabes qué es? Como el ruido del viento en ambos sonidos, pero lejos de mí. Bueno. Pero Hay que ubicar dónde empezar. Hay que ubicar dónde empezar, porque si no es muy difícil. A veces nos pasan cosas ahora mismo, en la propia vida de uno, y no logramos hilar lo suficiente como para decir, pero ¿qué fue? Fue hace unos días, ¿qué pasó? Yo no me doy cuenta porque esto me empezó hace 3 días, yo debería tener claro. No, y evidentemente no lo tengo. Cuando estoy acostada, Claro. yo siento más. Claro. Porque hace el día, uno está haciendo cosas, por ahí como que te olvidas de las cosas. Claro. Pero Claro. cuando te pones en un momento de reposo, aparece. Sí, claro. Todo el tiempo, no Sí, se sí. me va nunca. Cuando Claro. duermo no sé por qué todo dormir. Claro. Ojo que hay un ruido normal que casi todos tenemos que es como un de silencio, ¿no? Claro. Eso es normal, pero digo, más allá hay otros ruidos que cuando nos impiden oír ya es otro tema. No me impide. No, Lo tengo eso ahí está bien. atrás. Está bien, el tema es si impide oír, ¿no? Si impide oír ya es, pero hay gente que, no. Pero me aturde, a veces como que... Este señor que tenía la turbina del avión, cuando se fue de la reunión me dijo, yo creo que ya casi ni lo oigo, casi ni lo oigo, ¿no? O sea, porque solo de darse cuenta de qué se trata, ¿no? O sea, qué poderoso es la mente que puede agarrar y construir durante años un sonido para darme cuenta que no tuviste que hacer eso y lo hiciste igual, ¿no? Lo vas a pagar, ¿no? O sea, es un castigo, ¿no? Que me estoy imponiendo en algún aspecto, ¿no? Un estrés muy grande que no puedo soltar. Y siempre está ahí. Siempre es un sonido que yo no puedo soltar o un sonido que no quiero soltar. Uno de los dos. O no puedo o no quiero soltar. Yo estoy medicado, pues. Ajá. Y lo tengo como tapado. Y si no tomo esa pastilla para dormir, me despierto 40 veces con ese ruido que no lo... ¿Y esos ruidos como qué son? No sé cómo decirte, es como... aparte de que siento, viste, cuando subís a un lugar alto, que los oídos te zumban y se tapan, bueno, esa sensación. ¿Y cuándo empezó? En febrero. ¿En febrero? ¿Subiste a algún lado? No. ¿No? ¿Te fuiste alto con algo? ¿No? Si tenía a mi viejo muy enfermo, capaz que era eso. No sé, saco la conclusión después de hablar con todo lo que hablaron contigo, que puede ser eso. Pero no me lo puedo sacar, mi viejo falleció ya. Está bien, bueno, pero... Pero si no lo tomo, no tomo lo mío porque lo he intentado como hoy, lo tomé y tengo eso. ¿Pero cómo es? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? A ver. Describímelo. No sé cómo describírtelo, me molesta mucho, como que se me tapan y se me tapan y es un zumbido. ¿Un zumbido, pero sentís presión? Sí. ¿O sentís como si directamente hicieras así? Es como presión en los oídos. ¿Desde que se murió tu padre? No, ¿Antes? antes. ¿Antes cuánto? Y en febrero me falleció ahora en mayo. En mayo.
¿Y qué te dijeron en febrero respecto a eso? No, al médico, nada. Respecto a eso. ¿Qué me dijeron? Sí. Los médicos, ¿Qué te dijeron en febrero que? no sé lo que me dijeron, pero lo más probable es que me dijeron que no tenía solución. Era algo que no quería escuchar o que no lo quise escuchar hasta el último momento. ¿Cuándo fue que te... Claro, ahí va. ¿Cuándo fue que te dijeron? ¿Cuándo te explicaron que no tenía solución? Pensá las fechas. Eso es súper perfecto. No hay mucho media tinta ahí. O sea, es tac, 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 tac. No, o sea, te lo dicen y... Yo no hubiera querido escuchar eso nunca. Claro, en mi vida. Creo que fue en una, viste, esas que llamas a la emergencia y te explican todo, cómo va a pasar y cómo va a seguir todo. Creo que fue ahí. A ver, contanos. Sí, nos explicó el doctor todo, porque tenía Parkinson. Claro. Entonces, cómo iba a ser todo su proceso. De no entrar a comer, de no entrar a hablar, de no entrar a comer, de que hasta llegar aquí. ¿Cuál era el proceso normal? Y vos veías el proceso y el proceso fue coincidía así, con lo que te iban sí, diciendo. sí. Está bien. ¿Entendés? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? En ese momento, cuando sea, ahí en febrero, me están dando una noticia, que de repente no es tan noticia. O sea, uno ya lo sabía, pero una cosa es que te lo digan, no sé. No, por te digan, supuesto, va a por ser supuesto. así. Y que es, porque hay un problema que nosotros siempre decimos que es un conflicto muy serio para todos, para nosotros, para todos. Es el conflicto de diagnóstico. Es cuando nos tiran el mazazo, ¿no? Y nos dicen, bueno, muy bien, esto es cáncer. Entonces, evidentemente, automáticamente hay toda una elucubración respecto a eso, ¿no? En general, para la mayoría de la gente que no esté muy avanzada, eso es, claro, correcto, es cuestión de tiempo, más o menos, y listo. Y el tiempo dependerá de quién sabe de qué. Puede ser mucho, puede ser poco y nada más. Entonces, es como una sentencia muy fuerte. Entonces, eso de por sí ya es un conflicto, o sea, te vas a morir, listo. ¿No? Pum. Y esto es exactamente lo mismo. O sea, no es te vas a morir, es se va a morir, ¿no? Entonces, ¿en qué plazo? No. El proceso es así, 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 así. ¿No? Ah, perfecto. Bien, ya lo entendí. Y yo veo que coinciden algunos de esos pasos. Y lo entiendo inmediatamente como una sentencia, o sea, esto va a ser así, ¿no? Y entonces se pone muy complicado. ¿Y qué fecha de cumpleaños tenía tu papá? 31 de agosto. ¿Y tú? El 11 de diciembre. ¿Y tu mamá vive? Sí. ¿Y qué? 22 de mayo. 22 de mayo. Ahí podría ser. Tenemos que analizar bien porque ahí lo más factible es que haya que ellos, tú decías 31 de mayo. De agosto. 31 de agosto. Claro. Lo más factible es que ellos sean dobles, muy fuertes. Entonces digo, automáticamente tú sentís, la sentencia no es solo para mamá, no es solo para papá. O sea, es como para los dos. Entonces, es demasiado fuerte para mí. ¿Ah? O sea, es demasiado fuerte para mí y no lo soporto. No lo soporto y automáticamente a partir de ahí genero un sonido X que sin duda tiene que ver con algo. Tú decís como cuando estás muy alto, ¿no? O algo así, como que se te tapan los oídos, como una burbuja, ¿no? Para no volver a oír eso, ¿no? En general. O sea, en general son movimientos, muchos de ellos, movimientos de presión en la trompa de Eustaquio, o sea, hay generación de ceras o lo que sea en la trompa de Eustaquio, entonces impide la presión intermedia entre el tímpano y el bloqueo, impide que el tímpano vibre como debe vibrar. Pero ni siquiera sé que tengo los oídos. No, claro, pero es interno, por eso, ¿Verdad? ¿no? O algo así, generalmente. Tomografía y nada.
Claro. O yo lo cierro, ¿no? Capaz que ahora no lo tenés. Yo lo cierro. De un rato. Claro, dentro de un rato. Porque yo cierro la trompa de Eustaquio, se abre y se cierra varias veces en una hora. Para liberar la presión, las diferencias de presión con el exterior. Entonces me mantiene todo nivelado. La presión interior con la exterior. Y el tímpano puede vibrar en libertad y yo oigo. Si yo cierro adentro, el tímpano no puede vibrar porque hay gas que se comprime adentro y no puede vibrar y no oigo. La sensación de... ¿no? Esa sensación, y decís, no tengo nada del lado afuera. No, claro, es del lado adentro, ¿no? O sea, en general, así puede suceder, puede suceder. No, muchas veces es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no abro la trompa de Eustaquio, el cerebro no la abre y la presión no se ajusta. Como no se ajusta, empiezo a dejar de oír a determinada hora. ¿Y a qué hora? ¿Cuándo es peor? Sí. De noche. ¿Y cuándo te dijeron eso? Ese médico. Al mediodía, más o menos, era como a las 11 de la mañana. Pero a esa hora me tarde también. Ah, A esa hora, cuando si no tomé las pastillas a esa hora, yo le digo, ya tengo que tomar la pastilla porque yo voy a... porque ya se viene la hora del médico. Se viene la hora del médico. Se viene la hora de la sentencia. Pero el principal dilema ahí no es la sentencia en sí. El principal, o sea, por supuesto que es la sentencia, pero seguramente el principal dilema es que papá y mamá son dobles. Entonces a mí me dicen, este va a ser el proceso, y yo digo, se me mueren. Yo no. Mi subconsciente dice, se mueren los dos. Entonces, ¿qué más tenés tú en la vida? ¿Tenés esposo, hijos? Sí. Bien, pero tus padres tienen un lugar importante. Y vivo al lado de la casa de ella. Además. Entonces cualquier cosa que pasaba, la que estaba primero era Rosana. Yo, obvio, claro. ¿Ah? ¿Viste cuando... ¿Entendés? O sea, es así, o sea, y si vas a buscar debes de haber tenido otro episodio en la noche similar. Otro episodio similar. Claro, por supuesto. Otra vez cuando estaba acostada, me tenía que levantar, llegar a la emergencia, viste, cosas que vos lo dejabas bien y a veces... ¿Y cuando eras chiquita? Cuando eras chiquita no hubo ningún episodio así, de noche. Algo que pasó de noche, que me vinieron a decir que, no sé qué cosa. ¿Qué te pasó? Horrible, muy pesado. Horrible, cuando tenía como 12 años falleció mi abuelo. Ajá. O sea, me hicieron despedirme de mi abuelo. Yo ya sabía que estaba mal. Sí. Me llevaron a la casa de mis abuelos. Sí. Y cuando se murió no me dijeron. ¿Cuándo se murió? El 30 de diciembre. ¿Pero cuándo? ¿A qué hora? No sé. ¿No? ¿Y a qué hora te despediste? ¿De él? Sí. Y si no me llevaron. Ah, ¿no te llevaron a No me despedirte? llevaron a despedir. Me hicieron despedir, me dijiste. No, me hicieron despedir. Ah, sí, fue de tarde. Tarde. Fue de tarde. Tenemos que ahondar, pero todo está por ahí. Todo está por ahí. Y seguro, ¿cómo se llama tu abuelo paterno? Mi abuelo materno. ¿Materno? ¿Cómo se llamaba? Felipe. ¿Y tu padre? ¿Cómo se llamaba? Walter. Bien. Hay que seguir ahondando. Pero estamos ahí. O sea, Sí, son las dos cosas más duras que me han pasado en la vida. claro. 2 o 3. Está claro. O sea, tenemos que rondar ahí. Y lo vas a encontrar, o sea, y afuera y bailando. O sea, porque automáticamente te pasa como le pasó a ella el otro día, ¿no? O sea, está la taquicardia de los agudones no vienen más. Claro, el insomnio lo tenemos que trabajar ahora, aparte, el insomnio. ¿Entendés? Pero la taquicardia y los sacudones, eso, o sea, ¡pac! Se murieron en ese momento. ¿Tá? En el momento que entendí por qué era, está correcto. Y eso está superado, todo está superado. ¿Ah? Bien. Mi problema es para estudiar, para concentrar para estudiar y eso que a veces no puedo. Es como que me pongo a leer, pero no puedo seguir, no es que no entienda las cosas, porque sé que sí que las puedo entender, pero es como que a veces no puedo seguir y pierdo tiempo y de repente pasa todo el día, al final no hice nada, y llega la noche y digo, acá, pero al final no estoy nada. Pero nosotros, ¿te acuerdas que hablamos el otro día bastante, no? Había muchas cosas involucradas ahí. Muchas cosas involucradas. Pero después yo estuve viendo tu Facebook y hay otras cosas más que tenemos que hablar. Hay muchas cosas.
Hay mucha cosa involucrada en la historia. En lo que tengo que ser, lo que quiero ser, supongo yo, lo que tengo, lo que quiero, lo que otros quieren, lo que, ¿no? Todo eso, que es todo un dilema, ¿viste? Puede ser, o sea, es todo un tema eso, ¿no? Porque yo siento que debo, ¿no? Tengo, y los quiero, de repente quedan, ¿no? Quedan detrás de los debo y los tengo, y en la realidad es así, o sea, mi propio yo no se banca que los quiero queden tirados por ahí detrás de los debos y los tengo, que son obligaciones. Pero eso tenemos que agarrar un día y hablarlo en otro ámbito, un poquito más tranquilos, con mayor libertad. Así que, a ver, ¿quién? La señora había levantado la mano. Disculpa que recién llegamos porque venimos de Por favor. El ómnibus recién llegó. Ningún problema. Ningún problema. Y quería preguntar, que me da la impresión que están hablando de insomnio y cosas. También hablamos de insomnio recién, un poco, y ahora podemos profundizar un poco más. Generalmente el insomnio es algo que me está haciendo pensar todo el tiempo. O sea, yo me estoy enfrentando con algo, generalmente, hoy, mañana, mi trabajo, lo que yo hago, mi vida, un montón de cosas, con algo que yo no quiero enfrentarme o no sé cómo resolverlo, en general. Es muy fácil que nos venga insomnio cuando tenemos un proyecto grande o algo entre manos, y bueno, muy bien. Y mañana cuando yo llegue a la oficina, sí es el momento de resolver determinadas cosas y los tengo que resolver mañana y no tengo alternativas y se va a poner ahí en tela de juicio si soy o no soy, si soy capaz, un montón de cosas, no puedo ni dormir. No puedo ni dormir porque lo que hace el cerebro es decir, tranquilo, yo seguí pensando de noche hasta que lo resuelvas, no te duermas. Seguí pensando, ¿no? Pero siempre hay algo de eso. O hay riesgos, algún riesgo grande, de alguien, de mis afectos. Sí. Eso lo tengo claro. ¿Sabes de qué estoy hablando? Sí. ¿Está? O sea, El infarto. Pero hay un riesgo de alguien más hoy por hoy. No, son miedos. Son miedos, pero los miedos siempre tienen una similitud en el hoy. O sea, que yo me puedo encontrar con eso mañana, en algún aspecto, ¿no? O sea, por ejemplo, sucede mucho en las madres que tienen hijos que están en la drogadicción. Entonces, no sé cómo es mi mañana. Realmente no lo sé. Y mañana puede ser el peor día de mi vida o no. Y no lo sé. Y no sé qué es lo que voy a tener que afrontar mañana. Y no hay forma de prepararme para eso. Entonces no puedo ni siquiera dormir. Porque mi gran problema es dentro de media hora, o dentro de una hora, o dentro de 3 días, pero como no lo sé, es algo que estoy en stand-by permanentemente. Bueno, ¿y yo cómo lo resuelvo si me llaman ahora y me dicen no, pero está internado con una sobredosis y se está muriendo? ¿Yo qué hago? O sea, es un tema que el cerebro está permanentemente pendiente. Permanentemente pendiente. O sea, es absoluto, ¿no? En las madres que sufren ese problema, realmente es algo bien complejo, el tema del insomnio. ¿Y tú por qué pensás? Mi mañana. No, vos sabés que cuando tú me dijiste que no tomara hipnótico, sí, y después escuché el doble, sí, yo saqué una conclusión que no sé si es, de hecho no estoy tomando hipnótico. sí, claro. Estoy apenas tomo una doxina renal. Bien. Y con eso no. Y con eso Pero yo saqué esta conclusión, claro. no sé, antes no tomaba ni eso, dormía. Claro. Yo tenía una muy buena relación con mi doctor. Claro. De hecho, sabía cuál era mi misión. Claro. Y la corté el 12, que fui a hacer Claro. un curso Claro. de regeneración celular. Claro. Y como que dejé esa misión que yo tenía. Y creo que viene por ahí. Claro.
claro. Creo que La desconexión, ¿verdad? cuando O sea, escuché lo del doble, yo había tenido información de, porque yo había preguntado qué visión tengo. Sí, Tuve la obvio, información. obvio. Y la estaba haciendo, lo venía haciendo y lo corté en ese momento. Y además fui a un curso cuando ya, en una fecha que yo hacía el otro curso. Claro. Le cambié un curso corto, pero no porque yo lo hubiera querido cambiar. No, está bien, pero simbólicamente termina siendo cambio uno por otro y un montón de Y cosas. casi tiene una misión por otra. Claro, casi nada. Y yo la había decidido. Entonces yo Casi ahora nada. le decía que creo que es eso, te lo quería preguntar si podía. Sí, claro, porque el doble es algo que tenemos un video hecho, por ahí lo pueden ver cuando quieran, es algo muy importante, pero no es más que aquello que decían todos nuestros ancestros y nuestras abuelas de consultarlo con la almohada. No es más que eso. Pero es muy interesante, nuestra conexión con el doble cuántico, que es nuestro otro yo, ¿verdad? Otros dicen yo superior, otros dicen nuestro ángel, otros dicen, bueno, cada uno lo ve desde el lado que quiere, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces el cortar eso, los hipnóticos cortan eso, en general, cortan la conexión de manera muy fuerte. Y bueno, yo he tenido consultantes que han mejorado bárbaramente de lesiones muy complejas, han mejorado hasta que empezaron a tomar hipnóticos. Empezaron a tomar hipnóticos ni un segundo más. Ni un segundo más, ¿no? Quedé ahí. ¿Pero qué estás haciendo? No, nada. ¿Qué estás tomando? Ah, bueno, pero si no, no puedo dormir. Ah, mira. Entonces el progreso se detiene ahí, no hay información. Yo no tengo información más allá de mi información racional. Y eso es un problema bien grande. A través de los sueños recibía grande. un simbolismo muy grande. Sí, claro. Y las tenía muy claras. Claro. Incluso antes de dormir me sentía mi propia voz que me hablaba. Claro. En mensajes de clave. ¿No? Sí, siempre es. No era un cuentito muy... Siempre es. Yo Siempre es. los anotaba. ¿Te acordás lo que hablábamos el otro día del curso, no? Sí. Que los mensajes que nosotros recibimos en general nunca son, che, tenés que hacer esto, ¿no? Es un paquete de imágenes en general o de pensamientos, es un grupo de pensamientos. Entonces, tengo como toda una historia en un segundo, ¿no? Toda una historia armada. Yo Y uno los anotaba. tengo que empezar a anotar, exacto. Y ahí cuando empecé a hacer el otro curso, Porque es muy ese difícil. día, que fue el 12 de marzo, ese Sí. día yo no dormí. Claro, ¿está? O sea que eso lo vas a recuperar tranquilamente, porque Yo creo que tu son propio Estoy en yo... la cuarentena, creo que estoy en la cuarentena. Sí, claro. Ahí está bien. La cuarentena, recién hablábamos de cuarentena, ¿no? Recién hablamos de cuarentena. Porque lo ¿no? digo, sí. ¿Con quién más hablamos de cuarentenas? Claro, hablamos de cuarentena, ¿no? Que dice, mi hijo está como borrado. Sí, está bien. Esa es una opción muy buena de sanación. Me hago una cuarentena, ¿no? Todo el mundo dice, la cuarentena que hacían antes, sí. Como yo decía, esa cuarentena viene desde la primera Biblia, la Biblia de los Esenios y antes. Ya estaba en las primeras Biblias, ya estaba en las otras Biblias, ya estaba el tema de la cuarentena, que es absolutamente la conexión esa con nuestro doble, ¿verdad? Entonces digo, si nosotros no ejecutamos esa cuarentena, no tenemos esa información, no sabemos cómo movernos. Y por eso es la tan conocida cuarentena de las enfermedades, ¿no? Cuando entonces vienen astronautas y como no sabemos lo que pueden tener, le ponemos el máximo de control, que es 40 días. ¿Por qué? Porque sabemos que... ¿Por qué? Si uno le pregunta a alguien, ¿por qué? No sé, pero es una cuarentena, eso se hace desde miles de años, sí, claro. Nadie sabe por qué. Y el por qué es ese. Porque en 40 días, también tú lo sabés, porque lo hiciste regeneración celular, Sí. ¿no? Tú también, no sé. O sea, en 40 días hay un recambio celular, ¿no? Total. Entonces digo, bueno, hay muchas cosas que tienen que ver ahí. Y también yo teniendo la información vuelvo a cambiar absolutamente todo a mi estado de salud. El sábado que yo me fui de acá, Y la gente que está complicada como tu hijo, ¿no? Es algo realmente muy inteligente hacer como él está decidiendo hacer, ¿no? Me voy a tomar una cuarentena. Es importante eso de aislarse totalmente. Sí, obvio. Porque el problema es este.
yo tengo una situación, como tenía una señora en un curso acá, que tengo una situación de que mi madre me está matando en determinada medida. O sea, lo que yo estoy haciendo por mi madre, ¿verdad?, me está matando. Entonces yo le decía, ¿te está matando? ¿Te está matando? No, porque eso queda feo, no se puede decir, ¿no? No se puede decir. Entonces ella tenía un cáncer de pulmón, ¿no? Tenía un cáncer de pulmón. Entonces, no, ¿te está matando tu madre? No. Por favor, ¿te está matando? No, ¿qué te está haciendo? Nada. Esto que estás viviendo con tu madre, ¿qué es lo que está haciendo? No es que te lo esté haciendo. Lo que tú estás haciendo me está asfixiando. Ahora vemos por qué hay un cáncer de pulmón. Necesito más oxigenación, necesito más aire. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La única forma es, la cuarentena lo que proporciona, si uno la hace bien, es cortar con todo lo que nos puede estar provocando el problema. Con todo. O sea, por X cantidad de días, por 40 días por lo menos. Entonces, pero tiene que ser aislado, ¿no? Aislado. En general, lo mejor de todo eso es que además nadie pierde nada, es, no sé, agarra el auto y andate en medio del campo a pescar, y durante 40 días no veas a nadie que ves en tu vida, cambia tu vida, así, track, totalmente, y los dilemas terminan inmediatamente, porque hay algo que es lo que te está siempre, si no se logra ubicar el problema. Tiene que estar bien guiado para poder encontrar ese problema. No, está bien. Y no dilatar el tiempo de una operación posible. No. Haciendo eso. No, está muy bien. Esa es la otra opción. Esa es la otra opción. Si yo tengo la seguridad o el miedo de no encontrar el origen de mi problema, y muchas veces yo lo sé, y también sé que no lo quiero ver, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, si yo sé que estoy en esa situación, lo más fácil es agarrar y decir, está bien, hago un corte grande y hago una cuarentena y me salgo de todo. Cambio mi vida, la doy vuelta, totalmente. En general, lo más lógico, para lo que a mí me surge es agarrar y decir, tomate un avión y desaparecer, exactamente. Desaparecer y cortar con tu vida, o sea, todo, pero cortar con todo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. No vaya a ser que con lo que te quedes es lo que te está matando, ¿no? Claro, porque entonces yo digo, no, está todo bien. Pero yo no hago nada, no me relaciono con nadie, pero sigo cuidando a mamá, que es lo que me está matando, ¿no? Entonces digo, y evidentemente entonces ahí no hay ninguna regla. O sea, entonces digo, siempre hay algo políticamente incorrecto ahí detrás, ¿no? Porque son emociones fuertes, son cosas complicadas, ¿verdad? Pero lo hablamos, le decís que se venga y lo hablamos un día. Vamos a fondo con eso y va a encontrar el porqué. Sobre todo si son un par de puntos, si son puntos, manchas en la reunión. O sea, está empezando la historia, ¿no? Está bien, no es tan complejo. O sea, más vale analizarlo, ¿verdad? Porque si lo entiende, es de un día para otro. Es rápido, ¿no? La cuarentena son 40 días. No está mal, es perfecto cuando yo no sé cuál es y no estoy encontrando lo que es perfecto. Y hay que hacerlo de una. Esa gente que está desahuciada, que dice, no, yo ya he probado todo y me voy a morir, muy bien. Sí. ¿Por qué? Toma el avión y corta con todo. ¿Sí? Buenas tardes. Yo tuve cáncer de colon. Bien. Bueno, cáncer de colon es algo que lo incluimos justo en el curso pasado, que ustedes estuvieron, lo pudieron ver. ¿En qué colon? ¿En qué parte del colon? Derecho, ascendente. Okay. Entonces ahí va. El tema es bien sencillo. A nivel de colon, lo que yo estoy manejando es materia fecal ya para desechar, ¿verdad? De la que yo no puedo extraer prácticamente nada beneficioso ya. Es mierda, tranquilamente, ¿no? Entonces la tengo que sacar de arriba, ¿está bien? Pero el problema que hay cuando hay un cáncer de colon o algo en general es que no me puedo sacar de arriba
algo muy grueso que me hicieron. ¿Está bien? Si es transversal, mis pares. ¿Está bien? Mis pares en todo sentido, hermanos, compañeros de trabajo, etc. Si es ascendente, mis padres, o mis hijos, o mis jefes, o mis subordinados. ¿No? Marido. ¿Lo entendés? ¿Sabés de qué se trata? ¿Ya encontraste? Está bien. ¿Está? Es eso, y listo. ¿Está? Es una muy grande que me hicieron, ¿está? Porque es así de fácil, ¿no? Es la misma, y lo que yo hago es retener, ¿no? Entonces bloqueo ahí para no soltar eso que me hicieron, esa cagada que me hicieron. No la puedo soltar porque es demasiado grande, porque me afecta mucho, ¿no? Porque me duele soltarla, no es tan fácil como me la hicieron y ahora ya está, no pasó nada, ¿no? Entonces yo la quiero elaborar, la quiero trabajar, sí, pero mientras tanto está ahí, ¿no? Y la mantengo, ¿no? Entonces genero algo que bloquea y que de repente me lleva a una obstrucción, prácticamente, no sé, debe haber andado por ahí, y no me deja deshacerme de eso tan grande que me hicieron, ¿no? Otra pregunta, pues. Claro. Hernia discal. ¿A dónde? Ahí tengo acá L15 puede ser, L4, 15, S1. L4 o L5 debe ser. Debe ser eso. L4 L5 S1. Ahí está. L4 L5 S1. Ahí está. Bueno, miren, increíblemente yo tuve. Ella dice hernia discal. Para la próxima vamos a poner audio porque esto ya nos queda grande. L4 L5 S1, hernia discal, ¿verdad? Ahí, en las lumbares, ¿verdad? Increíblemente, yo ahora tuve 10 casos en una semana, la semana pasada, la anterior, increíble, ¿no? Inclusive una señora en Córdoba y otra señora en Entre Ríos, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un análisis pormenorizado para ir llegando. L4 y L5. Entre L4 y L5, lo que manejamos ahí es sexo, ¿verdad? El sexo, de alguna manera. Lo que yo considero que es el sexo para mí, ¿verdad? O sea, y por eso la mayoría de la gente que tiene problemas con el sexo, muchas veces, o que se siente sexualmente exigido, tiene problemas de lumbares. A la primera exigencia, ¿verdad? Que no es lo que yo quiero, entonces tengo problemas de lumbares y es obviamente perfecto porque no puedo. Está claro que no puedo. Disculpas, pero no puedo, ¿no? Es así. Yo siempre hago un cuento divertido de un crucero, ¿no? Yo siempre tomo un crucero y hago un cuento divertido porque viene un señor en una mesa así larga como la de ustedes y se sienta adelante con la señora, ¿no? Y el señor, bueno, más o menos mi misma edad, qué sé yo, pero la señora ya no tenía pelo, qué sé yo, o sea, que parecía tener 15 años, 20 años más que él. Y se sentaron los dos juntos. Y ella, con un jogging ajustado, pero casi sin pelo, ¿no? Y yo dije, parece que fuera la madre, ¿no? Y se sentaron y me dicen, ¿qué es la asiática así, el 4 L5? Yo dije, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Cómo no te vas a acordar? No me acuerdo. La verdad que no me acuerdo, pero si tú nos contaste, decía un mexicano. Ya, tú nos contaste hace 2 días, decía un chileno ahí al lado. Algo era, no sé, no recuerdo cómo era. No me acuerdo. Yo después te digo si me acuerdo, pero no me acuerdo. Y de noche me lo encuentro ahí en el lobby y me dice, ¿te acordaste? Claro, pero ahí la señora estaba a 15 metros. Entonces digo, obvio, pero digo, ¿estás sexualmente muy exigido? Me dice, ¿cómo?
¿por qué me decís eso? Y yo, ¿por qué es eso? No puedo creer que... Me dice, claro, que subimos a este crucero, que es un crucero de 20 días, que cruza el Atlántico, que no sé cuántas cosas más, yo me traje 4 libros, qué sé yo, y venía pensando en una vida diferente, en tomar sol y qué sé yo. Y estamos bastante distanciados, porque tuvimos problemas con mi señor, yo qué sé, está todo bien, lo que todo el mundo tiene, pero cuando subimos ella me dijo, ¡pa! ¡Qué divina este camarote! ¡Wow! Esto, mínimo 2 por día. Y ahí yo me quedé, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y a la otra mañana está paralítico. ¿No? Entonces me dice, wow, ¿y cómo lo resuelvo? Nada, se te va a ir ahora. Me dice, ¿se me va ahora? Sí. ¿Y yo qué hago? No sé. ¿No? Y al día siguiente andaba así, ¿no? Y le digo, ¿te sigue doliendo? Me dice, no, pero... no sé. Entonces digo, bueno, el 4 y el 5 va por ahí, pero no es solo eso, ¿no? O sea, este es un chiste no, es un cuento real, pero digo, no solo va por ahí. L4 o L5. Entonces yo te voy a decir, y tú vas a poder buscar. L4 o L5 es eso, a nivel, es un tema a nivel sexual, ¿verdad? Pero, si manejamos S1, ya es otra historia, S1 son las vértebras sacras. Habla de lo sacro, de lo sagrado, una serie de cosas, y como vértebra sacra y sagrada, eso tiene que ver con la creación, con la creación de la vida. Entonces, tú me tienes que decir ahora cuál es el lío que podés tener vinculado, bueno, o tu hijo, vinculado el sexo con la creación de la vida. ¿Entendés? O sea, ¿cuál es el lío que puede tener ahí? ¿Y cómo vas a hacer para explicárselo? No. Es muy simple, Es muy simple. Es el sexo ligado con la creación de la vida. Por ejemplo, una de las señoras, esta señora que estaba en Entre Ríos con este problema, L4, L5, S1, me dijo, bueno, no sé, realmente yo no tengo ni idea, no tengo ni idea, no. Y le digo, sí, pensalo y vas a ver que algo hay. Y bueno, y me escribe el día siguiente y me dice, sí, es verdad. Yo me di cuenta, yo tengo 2 hijos y los adoro, obviamente, y yo creé 2 hijos, pero nunca amé a sus padres. O sea, yo usé a sus padres en cierta medida para tener a mis hijos queridos, pero yo nunca tuve amor por sus padres. Nada. O sea, era un proveedor económico y sexual. Y un cementerio. Y nada más. ¿No? Y yo sé que eso es una carga muy grande para mí. Porque yo dudo, a pesar de que mis hijos son divinos y los adoro, dudo de si son todo lo que hubieran podido ser si hubiera además habido amor involucrado. ¿No? Entonces digo, siempre tiene esa connotación. O connotaciones diferentes cuando hay inconvenientes. Por ejemplo, muchísimos casos que tienen que ver o devienen de familias donde hay enfermedades genéticas, entre comillas, enfermedades genéticas. Entonces yo tengo un miedo terrible porque mi hermana, ahí sí, ¿viste? Tengo un miedo terrible porque mi hermana, la hermana de mi esposo es Down, ¿está bien? Entonces, obviamente, mi hijo tiene un miedo terrible a que por alguna cosa, entonces tengo un problema muy grande que está vinculado a mi sexo y a la creación de la vida. Lo tuve porque amaba tenerlo, pero lo tuve porque amaba tenerlo, pero pánico de que fuera Down. Tú también lo viviste eso. Claro, y ahora lo vive tu hijo. ¿No? O sea, es una cosa que
¿verdad? O sea, ella dice, sí, claro, yo lo viví, ¿no? Yo lo tuve porque amaba tenerlo, quería tener un hijo, obviamente. ¿Está bien? Pero había un miedo muy grande, subyacente, a de que no sea perfecto, ¿no? Siempre es así. Y es muy grande, entonces ¿qué es mi sexo solo? No, es mi sexo con la creación de la vida. ¿Y cómo lo puedo ayudar? ¿O cómo lo puedo hacer? No, con que lo entiendas ya está. Y es tan sencillo como esto. Mirá, la razón la más poderosa desde el punto de la biodecodificación, y así es, porque yo lo vi con 10 casos de amigos míos personales y una serie de cosas más. La razón más poderosa para tener un hijo Down es tener miedo de tener un hijo Down. Listo. Nada más. O sea, ese miedo y la ansiedad, algunos de ustedes ya estarán en el tema de, bueno, yo para crear mi propio futuro, mi propia realidad, tengo que pensar en determinadas cosas, tengo que visualizar, si estoy todo el día, ay, puedo tener un hijo Down, puedo tener un hijo Down, puedo tener un hijo Down, primero tengo un hijo Down, ¿no? Gracias. Y obviamente eso viene a sanar muchas cosas. Cuidado, ¿no? El hijo Down, el hijo Down el hijo Down cuando nace es un hijo de la vida y es espectacular porque hace una limpieza brutal a nivel genealógico, ¿no? Porque es algo inmaculado, es algo totalmente... Incorruptible. Claro, incorruptible, inmaculado, es nada, o sea, está por fuera de toda la mundanería y las cosas que nos provocan la mayoría de los problemas. Está por encima. Claro, totalmente, ¿no? O sea, no se influye por nada de eso. Entonces digo, él con solo saber, tu hijo con solo saber qué es eso, ya automáticamente va a soltar el tema y ya no le va a doler y ya va a terminar. El último caso para la de Piriápolis fue Piriápolis, ahora, hace unos días, ¿no? Pero ciática, invalidante total, cama, coso, ¿no? De 20-30 días, 6-7 en la cama, etcétera, ¿no? Y todo era por una hermana con cardiopatía congénita, con 10 problemas congénitos, teóricamente. O sea, muy complejo, ¿no? Pero es solo el miedo, es muy grande. Pero a soltarlo y nada más, a soltarlo. Sí, adelante, por favor. Sí. Divertículos. ¿Sí? Sí. Está bien, porque hay otras razones. O sea, no es solo eso, ¿no? No es solo eso. O sea, hay 2 o 3 razones principales para el tema de ciática y el tema a nivel lumbares. O sea, una sí es esa, el tema sexo, muy fuerte. Y la otra grande, hay 4, la otra grande es un tema económico. Son temas económicos. O sea, problemas económicos. Cuando yo nunca tengo suficiente. Siempre tengo problemas con el dinero, con mi manejo del dinero. ¿No tenés algo así? ¿No tenés esa sensación, por ejemplo, de que, mira, yo me gasto estos 100 mañana y no sé cómo los voy a reponer? ¿No? Hay que buscar entonces, debe haber algo más. Debe haber algo más a nivel... Para atrás. Obvio, porque puede haber algo para atrás del mismo tipo, económico o sexual de la misma manera, pero es para atrás. Y yo lo recibo así como viene, ¿no? ¿Se puede manifestar muchísimo tiempo después? Sí, claro. ¿Estás hablando de que sea de otra generación? Sí, claro. Puedan pasar muchos años para que empiece a manifestar. Lo que quieras. ¿Ah, sí? Lo que quieras. 30. Sí, lo que quieras. Y yo puedo replicar cosas de mi familia, de mi padre, de mi abuelo, ¿verdad? Ciáticas de allá atrás, no había nadie por allá atrás. Y ahora sí, digo, no. ¿Y ahora sí? ¿Ahora sí qué? Ahora sí me cae. Claro.
había alguien exactamente igual, y además ese alguien exactamente igual, casi seguro, tiene que ver contigo, o sea, muy grueso en la línea. ¿Tá? O sea, o se llamaba igual, o tenía un cumpleaños similar, o era doble tuyo, por fechas o por algo, o genéticamente es línea directa, bien directa, mi madre, mi abuela, ¿no? O sea, también mujer. También mujer. ¿Ah? Vuelve a estar también igual. Exactamente igual, y tú volvés a hacer exactamente lo mismo, ¿está bien? Pero además, y generalmente es así. ¿Y ella cuándo empezó? Ah, ella empezó a los 40 años. A los 40 años quedó de tal manera por un problema. ¿Y tú cuándo empezaste? No sé, yo qué sé, ahí por mi cumpleaños de los 40. No, o sea, tac, 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 ¿no? O con otros marcadores, cualquiera, ¿no? Ah, ella empezó cuando se casó, perfecto, yo empiezo cuando me caso, tac, ¿no? Y no entiendo nada, o sea, me caso y ¿qué pasó? Yo estoy bárbaro y estoy pagando, ¿qué es esto? ¿No? Es así. ¿Ah? Pero lo seguimos, lo seguimos y lo encuadramos exacto y fuera. ¿Ah? Porque así tiene que ser, o sea, y no lo vas a poder creer, porque el otro día ya fue. Pero es muy grande eso, ¿no? Es muy grande. Y era una generación o dos generaciones. No, la generación anterior. Ah, está, claro. Sí, ni que hablar. Pero ni que hablar. Eso es. Pero además no es lo único No es lo que único. ha sucedido Claro. calcado. Claro, calcado. Entonces seguro vamos a tener que analizar ahí y sos doble D. Sos doble. ¿Cuál es la fecha de cumpleaños y tu fecha de cumpleaños? Yo en ¿No? julio y... ¿Buscaste? ¿Y ella? Julio y ella en septiembre. ¿Qué fecha de julio y qué fecha de septiembre? 8 y 20. Entonces, Ahí estás. ¿Ah? Porque los dobles no es solo la misma fecha, sino que también la fecha de concepción. ¿Está bien? Entonces, en la realidad, si vos haces el análisis, te vas a dar cuenta que, o sea, este tema de los dobles es un tema muy interesante, que ya lo vimos en un curso por ahí atrás. Pero es un tema muy interesante porque lo que nosotros hacemos de una forma subconsciente es generar de alguna manera, lo que hacemos, en ese caso tus padres, lo que fuera, es generar un homenaje en favor de mi hija, de mi mujer, digo. Genero una hija doble de mi señora, o genero una hija doble mío, o genero una hija doble de mi padre, o de mi madre, o de su madre, o de su padre, ¿no? Entonces, es un homenaje. Pero ¿cómo yo logro hacer ese homenaje? Yo ese homenaje lo logro hacer... gracias, sí. Yo ese homenaje lo logro hacer... ¿Eh? Me acabo de pedir Me perdón. Perdóname, ¿no? ¿Verdad? Perdóname, pero ya está. ¿Eh? Está bien. No, perdóname, está bien. Hay que pedir perdón, Está bien. Pero es así. Entonces yo hago... Es muy lindo, en el fondo, porque yo termino haciendo un doble de alguna manera, ¿no? Porque quiero homenajear a mi señora. Entonces yo, poco menos que el mismo día que sus padres hicieron el amor, yo lo hago para hacer un hijo que nazca en su fecha, en su cumpleaños. O casi la noche de su cumpleaños, yo hago el amor para hacer un hijo en honor a ella. O sea que es lo mismo. O en honor a mí, o en honor a mi padre, a mi abuelo, pero de una manera perfecta que no podría pasar por el azar. Que no podría pasar por el azar. Y que además no podría pasar nunca si lo quisiéramos hacer. No, voy a hacer un homenaje a papá, yo voy a calcular y no. Nunca pegaríamos. Y siempre hay unos días más y unos días menos. Pero si calculas te vas a dar cuenta que, ¡chac! Justo. Ah, no, sí, y además fue, naciste adelantada unos días. Obvio. Está. ¡Chac! Doble de mamá. ¿Y qué me toca? Lo mismo que mamá. ¿Y no te llamas igual? No. No.
Porque si no, era más divertido. Sí. Porque hay otro que dice, está bien, como no llegué a hacerlo con fechas, le pongo el mismo nombre y ya terminó. Y ya está, es el doble, ¿no? Y ya se come todos los conflictos. Entonces los conflictos que ella tenía, yo los tengo. Los que ella tenía y no superó, yo los tengo. ¿Está bien? Pero es muy lindo eso, porque yo tengo la opción de yo superarlos y terminar y cortar y que no siga con mis hijos. Cuando no quiero monopolizar la palabra, pero cuando me pasó en la situación anterior, que fue una situación muy grave, porque me hizo algo de mi mamá, yo dije para mí, y lo dije a todo el mundo, conmigo se termina esto. Claro, se termina. Claro, conmigo se termina. Se termina. Porque además, no es solamente en general, no es generalmente los conflictos solamente, sino que hay patrones que se repiten exactamente lo mismo. Vivo lo mismo, me pasa lo mismo. Topo con la misma persona, con la misma pareja, no con la misma, pero digo, con un hombre igual, que me pasa lo mismo, que increíblemente, yo qué sé, ¿no? Repito patrones que ella vivió, ¿no? Porque tengo que superar eso. ¿Ah? Con gusto. Divertículo. Sí, perdón, pero siguiendo con lo que ella preguntó. Bien. Perdón por mi pregunta, pero es la primera vez que vengo. No, bien. No conozco mucho. Así debe ser. Cuando dijiste generacional, ¿pueden ser cosas que sucedieron antes de haber nacido? Siempre, sí. Siempre. En general. Mucho antes. Ni que hablar durante el embarazo, ¿no? Sí. Ni que hablar durante el embarazo, ¿no? Que tú decías hoy, alguien decía hoy, yo iba y venía con mi hija y hacía esto y lo otro, ¿no? Y mi hija, eso lo tiene grabado. Yo hacía determinadas cosas con mi hija dentro, ¿no? Y mi hija, eso es parte de su vida, ¿no? Muy fuerte, de manera muy fuerte, pero muy fuerte, ¿no? Ni nos imaginamos que tanto, ¿no? Entonces pasa a ser parte de su vida y después no entendemos por qué, ¿no? No entendemos por qué pasan determinadas cosas y cómo esto... Hay un caso muy interesante para que, por ejemplo, para que se hagan una idea. Yo conozco una persona que es un alemán. Entonces él es tartamudo, ¿no? Un poco tartamudo. Entonces empezamos a analizar un poco a ver cómo era esa tartamudez, ¿no? Y él me dice, bueno, no sé, se puso a llorar. No sé, pero se puso a llorar, ¿no? No sé. Entonces después me termina explicando y estaba muy fácil. Él dice, mi madre era alemana, mi padre era yugoslavo. Entonces en la guerra, dice, si ellos siempre tenían miedo que si los agarraban los alemanes mataran a mi padre que era yugoslavo, lo agarraban los nazis, y si lo agarraban los yugoslavos que mataran a mi madre que era alemana. Entonces, ¿cuál fue la idea? Vámonos. Entonces ellos fueron desde Yugoslavia hasta Austria caminando durante meses mientras estaba embarazada la madre de él. ¿Está bien? Entonces, ¿qué era lo que hacían? Cuando se encontraban con una patrulla alemana, hablaba la madre y el padre se hacía el mudo. Entonces ella decía, no, él también es alemán, pero es mudo. Y él decía, Y cuando se encontraba con una patrulla de otro lado, rusa o yugoslava o lo que fuera, hablaba él, el yugoslavo, y le decía, mi mujer es yugoslava, pero es muda. Entonces tampoco hablaba. Y él es tartamudo. ¿Y eso cómo se lo dice? No, bueno, ahí está. Es complejo porque viene muy adentro, ¿no? Viene muy adentro. Pero ya mejoró mucho en su tartamudez. Entonces digo, pero ¿verdad? Es de antes, como decía, de antes de nacer, ¿no? Claro. Y es de antes de ser concebido. Bastante más antes que estar siquiera en la panza.